Bueno, vámonos a Portugal, ese querido, añorado por mí siempre, país que tenemos al oeste de la zona en la que me encuentro yo ahora mismo, hablando, pegado a España, unido a España, separado de España, mirándose cara a cara y a veces de espaldas, muchas veces de espaldas. Este Portugal querido y amado, de los fados, de esas bellas ciudades como Lisboa, esos barrios antiguos, como por ejemplo Alfama, el barrio alto, esas ciudades preciosas como Coimbra, esa zona del norte de Portugal tan parecida a Galicia, o Galicia tan parecido a Portugal, esa tierra hermana y desconocida por muchos, y sin embargo amada por los que realmente la conocemos y la hemos visitado tantas veces, para acordarnos de una de sus figuras más interesantes. Me estoy refiriendo a Antonio Oliveira Salazar, y a algo que recuerdo hace unos años, exactamente hace 3 o 4 años, ha ocurrido allí en Portugal con respecto a la figura de este gran estadista, muy similar a Franco, aquí en España. Lo más curioso, lo que quiero comentar, es que hace escasamente 3 o 4 años hubo un concurso en la radiotelevisión portuguesa, la RTP. El concurso se titulaba O Portugués Más Grande de Todos los Tiempos, que concluyó, tras varias semanas en el aire, con la participación en total de 160.000 personas. 160.000 portugueses participaron en esas encuestas. Oliveira Salazar literalmente barrió con un 41% de los votos, superando al también desaparecido líder del comunismo lusitano, Álvaro Cunhal, quien logró un modestísimo 19% sobre las preferencias de los telespectadores. La votación se llevó a cabo entre 10 finalistas. 10 finalistas, entre los que se encontraba nada menos que el almirante Vasco de Gama, los reyes Alfonso Enríquez y João II, Sebastião José Carvalho do Melo, el regente marqués de Pombal, el que reconstruyó Portugal después del terremoto, muy liberal. Los poetas Luís Vaz de Camões, Fernando Pessoa, Aristides de Sousa Mendes, el cónsul de Portugal en Burdeos durante la Segunda Guerra Mundial, que salvó la vida a miles de judíos, igual que aquí en España ocurrió también, aquí hay un vídeo sobre esto, ¿no? Bien, pues la votación portuguesa, la votación que realizó la televisión portuguesa, siguió el modelo de otras votaciones, de otros programas semejantes realizados en distintos países europeos, como el Reino Unido. En España no se ha hecho, lógicamente, y mucho menos se pone a Franco, donde ganó el que fuese el primer ministro Winston Churchill, ¿no? Y en Alemania pues ganó el ex canciller Konrad Adenauer, que allí fue el preferido, ¿no? Bien, pues de momento, como digo, no se sabe que en España se vaya a realizar algo semejante, sobre todo después de la experiencia portuguesa. Allí les ha salido rana, probablemente. A mí me encanta el resultado, ¿no? El régimen de lo políticamente correcto fue sorprendido por el resultado y no creo que en España se haga. Y es que estaba convencido de que tras 30 años de repetir machaconamente por los medios de comunicación en Portugal que lo de Oliveira Salazar fue una terrible dictadura asesina, pues la gente estaría convencida, los portugueses estarían convencidos de la verdad de tal dogma, de su doctrina. Algo así como lo de los perros de Pavlov, ¿no? Pero en Portugal resultó que no. Los portugueses son mucho más listos que nosotros, los españoles. Resultó que los portugueses tenían una memoria agradecida, todavía, con respecto a la figura de Oliveira Salazar. Así el politólogo André Freire pues mostró su preocupación después de conocerse el resultado de las votaciones realizadas por los portugueses, todos de mediana edad, ¿no? Como el primero de los portugueses, Salazar, nada menos que Oliveira Salazar, al tratarse Salazar el icono del llamado Estado Novo, ¿no? Estado Novo, que él fundó y que según Freire pues fue una dictadura militar de corte fascista. Nada más lejos tampoco, ¿verdad? Analistas políticos destacaron hoy que muchos portugueses de mediana edad, a veces descontentos por la marcha económica del país, empiezan a sentir bastante simpatía por la figura del que llaman el dictador. En España no ocurre parecido, es curioso. Pero todo indica que su figura, empieza a ser cada vez más simpática, ¿no? Para muchos jóvenes, y no tan jóvenes. Es decir, es curioso, ¿no? Las personas que lo han vivido, pues pueden guardar un buen recuerdo, pero los jóvenes, la única información que han tenido sobre Oliveira Salazar en Portugal ha sido la que les ha dado los medios de comunicación. E António Oliveira Salazar foi o favorito
dos telespectadores da RTP. Vou naturalmente dar... A apologia ao fascismo é proibida pela Constituição. Vou naturalmente dar a palavra. É proibida pela Constituição. Odete Santos já lhe darei a palavra. Já está dito. Vou naturalmente dar primeiro. Bien, es curioso, es absolutamente curioso, ¿no? Este personaje de Oliveira Salazar es un gran estadista, fue un gran estadista. Cogió Portugal y realmente lo levantó, consiguió levantar un país que estaba bastante maltrecho por culpa de los regímenes liberales. Este hombre, Salazar, estudió Derecho en la Universidad de Coimbra, que era la universidad para aquellos días y hoy todavía más prestigiosa de este país hermano nuestro, ¿no? Eso lo hizo en 1910. Luego, en el año 1914, llegó a conseguir una cátedra, fue catedrático de Economía Política y se convirtió en uno de los mayores expertos en materias financieras de Portugal. Y allí ya, en el mundo universitario, es donde Salazar, acorde con su formación, pues llega a pertenecer a una organización de jóvenes católicos, porque Salazar era por encima de todo católico. Quedó admirado por las enseñanzas del catolicismo social del Papa León XIII, al igual que me pasa a mí, ¿no? Todos los que hemos leído, por ejemplo, la encíclica Rerum Novarum, de doctrina social de la Iglesia, pues hemos quedado bastante enamorados de este Papa. También le fascinaba al cardenal belga Mercier y, otra serie de personajes. Salazar, en el año 1921, fue nombrado diputado de un pequeño grupo, digamos, católico, que entraba en política. Sin embargo, la situación en Portugal era muy problemática por aquellos días, ¿no? Durante la Primera República, que era además ferozmente anticatólica. Era una república ferozmente anticatólica, muy dominada por la masonería en aquellos tiempos. Había una gran crisis económica, social, política y moral. Y moral. El 28 de mayo del 1926, gracias a Dios, por fin se produjo una intervención militar encabezada por un general que se llamaba Gómez da Costa, que fue sustituido posteriormente por otro general, el general Carmona, un hombre que representaba mejor la equidistancia, digamos, entre los reformistas conservadores y los llamados católicos autoritarios. No obstante, la ausencia de un programa de regeneración política y el caos financiero producido por una nefasta administración crearon la necesidad de llamar a alguien que realmente supiera, y pusieron sus ojos en Salazar, en este catedrático de la Universidad de Coimbra, y le nombraron ministro de Hacienda. Cuando en 1928 se convirtió Salazar en el hombre de las finanzas, lo que hizo Salazar, lo primero que hizo nada más llegar a su cargo de ministro, fue exigir poder extraordinario sobre los presupuestos. Él no quería que andaran con tonterías. Si iba a controlar la economía del país, quería tener el poder absoluto sobre ella. Y su buena labor y orden en el campo tan difícil siempre, ¿no?, de las finanzas, pues pronto le convirtieron en una gran estrella de este gobierno. En el año 1932, el mariscal Carmona, que ejercía de presidente de Portugal, llegó a entregarle incluso la presidencia del gobierno, por su popularidad y por su buena gestión. Y Salazar, desde la magistratura del Ejecutivo, emprendió una labor muy coherente con su ideal católico, con su catolicismo y la necesidad de regenerar el país, poniendo naturalmente y creando las bases para un nuevo régimen que superara el liberalismo democrático y el marxismo. A partir del año siguiente, vio aprobado en referéndum su proyecto de constitución corporativa, precisamente inspirada en las encíclicas Rerum Novarum y Quadragésimo Anno. Su proyecto político, él lo denominó así, Estado Nuevo, Estado Novo, que fue el primero que se inspiró tan claramente en las directrices expresadas por el magisterio social de la Iglesia. Así el régimen luso estructuró su economía de forma corporativa, aunque no estadista, al estilo italiano, no fue fascista. Sostuvo la figura de un partido único, que fue la Unión Nacional, como un vehículo político, ¿no?, de las inquietudes de los portugueses, pero no a través de diferentes partidos, sino a través de un único partido, no hacía falta más partidos. Sin embargo, aunque consiguió agrupar a un amplio abanico de familias de derechas, y no solamente de derechas,
Los llamados integralistas, que eran favorables a la instauración de la monarquía tradicional, no se encontraban del todo a gusto, ¿no? Por otro lado estaba Rolao Preto, con sus nacional sindicalistas, digamos lo que aquí sería la Falange, que pretendían una radicalización social del régimen que les llevara pues a una mayor cercanía con los estados fascistas. Bien, o sea que tendríamos por un lado lo que aquí serían los carlistas, ¿no? Que eran aquellos que querían la vuelta de la monarquía tradicional, y por el otro lado lo que aquí serían los falangistas, también empujando justo en dirección contraria a los anteriores. En ese lugar, en ese medio, estaba Oliveira Salazar. Se parece mucho a la figura a la de Franco, ¿eh? Entre tanto, su política exterior pues pasaba por la ayuda a España, a la España nacional de Franco, prestándoles auxilio, ¿no? Ayuda material y la participación de varios miles de combatientes a los que llamaron viriatos. Como decir, nosotros mandamos la División Azul a Rusia, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, pues Portugal también mantuvo la neutralidad. Ahí en eso también se pareció bastante a Franco. Aunque ellos mantenían una alianza firme con Gran Bretaña, porque Portugal históricamente siempre ha sido un país amigo de Gran Bretaña. En eso no se parece a nosotros, ¿no? Con nosotros, con España, con ese país hermano, que era para ellos, firmaron el llamado Pacto Ibérico, que se firmó entre Franco y Oliveira Salazar, o Oliveira Salazar y Franco, que puso por fin oficial a una larga historia de desconfianzas que habían existido desde siempre entre nuestros dos países. Sin embargo, en los años 60, el proceso de descolonización perturbó nuevamente la tranquilidad del imperio ultramarino portugués con el inicio de una interminable guerra de guerrillas que sangraría a Portugal. Sí, de esta forma va llegando ya a una época en la que Salazar pues empieza a hacerse viejo, ¿no? Allá por el año 1968, el estado de salud de este gobernante se torna débil y frágil, se empeora. Tiene que dejar el poder otro compañero suyo, otro profesor de la universidad, Marcelo Caetano, un tecnócrata católico y de gran prestigio también profesional, ¿no? 2 años después moría en Portugal, en Lisboa, el fundador del Estado Novo, el primer Estado corporativo católico que existió. Esta es la historia de Oliveira Salazar, ese hombre al que hoy, prácticamente hace 3 o 4 años, los portugueses, en un inesperado resultado obtenido en la televisión portuguesa, han vuelto a elegir como el hombre más importante de toda la historia de Portugal. Repito, por encima incluso del marino Vasco de Gama. Oliveira de Salazar. ¿Se pueden ustedes imaginar que aquí en España, que naturalmente no lo van a hacer, la televisión española o cualquier otra cadena, se le ocurriera hacer un programa similar y los españoles fueran votando nombres y nombres y nombres y llegara a estar entre los 10 primeros situado Francisco Franco y en la votación final Francisco Franco ganara con esa tremenda mayoría, el 40 y tantos % sobre 10 participantes? Quiere decir que el resto, el 50 y pico %, se lo repartían los otros 9, o sea que tocaban a nada. Fue el mayor triunfo de Oliveira Salazar. Bueno, pues ahí lo tenemos. El país vecino conserva fresca su memoria y es bastante más inteligente que nosotros. Han sido sometidos a la misma operación de lavado de cerebro. Y lo puedo ver, a mí me gusta ir bastante por Portugal. Ponía la televisión y bueno, como siempre que se hablaba del régimen del Estado Novo, siempre salían, bueno, pues, que si había torturas, que si había presos políticos, que si no había libertades, en fin, lo de siempre. Y sin embargo los portugueses les ha dado igual, han sabido ser inteligentes y las nuevas generaciones se están volviendo en Portugal unos admiradores, no seré en secreto, sino además con la cara descubierta de Oliveira Salazar. Coño, a ver si aprendemos un poco de este país vecino tan maravilloso que se llama Portugal.